Buen día, apreciados hermanos. Hoy nos toca estudiar la lección 3, cuyo título es El trabajo y el progreso. ¿No? El versículo de introducción dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12, tomamos la versión nueva, versión internacional, a procurar vivir tranquilos, ocuparse en las propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que, por su modo de vivir, se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Entonces, acá el apóstol Pablo está mandando a los seguidores de Jesús a que cada uno se gane el sustento individual, ¿no? El sustento de cada día. Y justamente esta lección va hablando sobre el trabajo. Y una de las preguntas que solemos hacernos es, ¿cuándo comienza el trabajo? Según la Biblia, el trabajo comienza en el Edén. Porque Génesis capítulo 2:15 menciona de que Dios puso al hombre en el Edén para que lo labrase y lo guardase. El labrar justamente significa cultivar, desarrollar, hacerlo florecer, ¿no? Y guardar significa proteger y cuidar. Entonces, la primera referencia al trabajo que hace la Biblia es en el Edén. El trabajo de Adán era cuidar aquello que era hermoso, darle un valor a aquello que era hermoso. ¿No? Lógicamente el trabajo no era cansador, era verdaderamente un placer, ya que el mismo nombre, Edén, significa deleite, placer, paraíso, o un lugar de felicidad donde uno va a vivir eternamente. Entonces, en ese contexto, trabajaba Adán. Según el ítem 2, el trabajo fue mutando. Después que el hombre peca, Dios maldice la tierra, dice así, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Entonces, una vez que el hombre peca, la tierra tiene un cambio, y lógicamente la producción también, y el hombre comienza a trabajar. La diferencia entre el trabajo del jardín del Edén y el trabajo después del pecado está en que en el jardín del Edén se trabajaba por placer y después del pecado se trabajaba por necesidad. Entonces el hombre comienza a trabajar exclusivamente para sobrevivir. Génesis capítulo 3 versículo 19 dice: comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, entonces vamos viendo de que el trabajo fue cambiando de ser placentero a convertirse en una necesidad. El tercer punto menciona sobre el trabajo y la pereza. Muchos mencionan de que el trabajo fue una maldición y la mayoría de los creyentes mencionan de que el trabajo es una bendición. Podríamos decir que el trabajo depende de la perspectiva de cada persona si lo convierte en una bendición o en una maldición. Desde mi perspectiva individual, por ejemplo, si hay una persona que siente que su trabajo es agobiador, que su trabajo lo molesta, que no lo deja descansar, que cada día es una tortura, pues para él será una maldición. Pero si hay una persona que siente que su trabajo le va a dar recursos para muchas cosas,
lo hace con gratitud, lo hace de manera agradable, pues para él será una bendición. Lo que sí la Biblia aclara de que es una maldición es la pereza. O sea, en la pereza no existe perspectiva. La pereza es una maldición. Proverbios capítulo 15, 19 y Proverbios 21, 25 dice lo siguiente: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. O sea, la pereza camina tan lento, dijo alguien, que todos los vicios lo alcanzan. Entonces, lo que sí la Biblia va hablando es de que la pereza sí es un pecado. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que trataba muchos temas, también habla de que la pereza no es saludable. Dice así en esta lección: además, si el humano no tendría una ocupación, su mente divagaría en maldades. Hay un proverbio popular que dice: mente desocupada, taller del diablo. Eso significa que la ociosidad puede ser una puerta para los malos hábitos. Pablo dijo: porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose o entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué hacía la persona? Al no trabajar, comenzaban a entrometerse en lo ajeno. En los años de experiencia que tengo trabajando con grupos sociales, me di cuenta de que cuando una persona es tomada a un empleo y no tiene nada que hacer y tiene una cuota de poder, comienza a legislar, comienza a poner órdenes, reglas, porque como no tiene, acontece también en las iglesias. Iglesias donde la persona no tiene trabajo, comienza a marcar reglamentos y ahí aparecen reglas que ni siquiera están escritas en la Biblia. La persona que está trabajando todos los días normalmente como un humano natural, sí sabe lo que es conseguirse el pan y también entiende cómo los demás están atravesando. Pero la persona que no trabaja o comienza a legislar o comienza a entrometerse en chismeríos o comienza a agarrar algún vicio. Eso es lo que genera la pereza. Dice la lección: por otra parte, el no ocupar el tiempo productivamente traerá frustración y pobreza. Salomón escribió: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. No hay duda que el efecto más negativo que produce la pereza es la pobreza. Hay una relación muy grande entre la pereza y la pobreza. Y el efecto más positivo que produce el trabajo es la estabilidad económica y también la riqueza. Salomón vuelve a escribir: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué significa este versículo? Que el perezoso va a intentar hacer las cosas de manera chapucera, sin mucho orden, sin mucho criterio. Y el diligente, el trabajador, siempre va a tratar de hacer su trabajo o hacer que su trabajo sea excelente. Y ahí está la diferencia. Y también ahí está la diferencia entre la estabilidad económica de las familias. Entre dos personas, entre dos empleados en una misma actividad, y uno hace de manera incorrecta, chapucera, mal hecha, fuera de tiempo, y otro lo hace de manera bien prolija, con cuidado y en tiempo, ¿cuál de las dos personas tendría más oportunidades laborales? Entonces, lógicamente, aquella persona que hace su trabajo con mucha diligencia y si siente que es un placer, va a tener más opciones laborales. Y en la vida práctica hay muchos que se quejan y dicen: no hay trabajo, que esto está pasando, que es difícil.
¿verdad? Los países están atravesando bastante crisis, pero aquella persona que es bien prolija siempre tiene trabajo. Recuerdo a un hermano anciano, él era albañil, y lo llamaron para que haga una obra y él dice, no puedo porque tengo trabajo de acá hasta 3 años agendado. No puedo tomar otro porque no tengo espacio para cumplir mis obligaciones. Lógicamente este hermano hacía las cosas con mucha prolijidad, bien lindas, y él tenía trabajo de sobra. Muy bien, entonces ya entrando al cuarto punto, el título es El trabajo como mandamiento. Si queremos nombrar el mandamiento, la ley de Dios menciona en Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el 11, de que hay una ordenanza donde Dios dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, alguien me enseñó cuando era joven cómo podía dividir el día para que sea productivo. Y este pastor me explicó, me dice, bien fácil, Raúl. El día tiene 24 horas. 8 horas usa para trabajar, 8 horas para tus actividades particulares y 8 horas para descansar. Y el día de esa manera te va a ser productivo. En el trabajo te va a rendir economía. En las 8 horas que son para tus actividades comunes, puedes hacer gimnasia, puedes hacer muchas otras actividades, te vas a estar bien de salud, vas a cuidar la estructura de tu casa, vas a estructurar tu cuerpo, y las 8 horas de descanso la vas a utilizar para que tus energías se recuperen. Y ahí me leyó justamente ese texto de que el perezoso siempre está dormitando y siempre está esperando que otros hagan sus actividades. El perezoso siempre busca la ley del menor esfuerzo. Y eso no es saludable, según este pastor, lo que me estaba explicando. Quiero leer acá un párrafo de esta lección. Dice, la ciencia avanza tan rápido y la tendencia a que muchos trabajos manuales e individuales desaparezcan es eminente. Pero la orden de que trabajemos sigue en vigencia. Más aún, el consejo es que lo hagamos con excelencia. Leamos. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Qué nos dice este versículo? Que cuando hagamos el trabajo, hagámoslo con excelencia, como si lo estaríamos haciendo para Dios. Como si estaríamos, yo siempre digo, como si sería el último trabajo que vamos a hacer en nuestra vida. También el apóstol Pablo era contundente respecto a aquellos que no les gusta el trabajo. Él menciona, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Parecería que el apóstol Pablo estaba conociendo a algunas personas que no querían trabajar, que vivían de los hermanos y vivían chismeando. Y la ordenanza fue clara, si van a estar viviendo sin trabajar, pues que no coman. ¿No? Porque el mandato de Dios es que cada uno compre su propio pan con su esfuerzo.
y que lo haga ganándose decentemente. Desde esta perspectiva vamos viendo que la ociosidad no es un consejo de Dios. Pablo apostó un poquito más todavía. Dice, su postura era tan firme al punto que condena a aquellos que no formaron habilidades laborales y que no consiguen sostener sus familias. Él escribe en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice así, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia o los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si la persona forma una familia y no puede sostener a su familia, no quiere sostener a su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El comentario de la nota dice, este texto indica que una persona que ha formado familia tiene la responsabilidad principal de cuidarla y sostenerla. Descuidar a los seres queridos va en contra de los valores cristianos y es considerado un comportamiento peor que de alguien que no cree en Dios. Entonces, queridos jóvenes, queridas personas, hermanos en la fe, si vamos a formar familia, pues tengamos la conducta laboral que es muy, muy importante, ¿no? El último ítem dice la virtud del trabajo. La escritura indica que no hay nada mejor que comer y beber y alegrarse con el fruto del trabajo. Por lo menos eso dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 12 al 13, menciona que dice así, sé que no hay nada mejor para el hombre que ser feliz y disfrutar de su vida. Además, es un don de Dios que todos coman, beban y disfruten del fruto de su trabajo. O sea, es lindo vivir, disfrutar, comer del fruto de nuestro trabajo. Es lindo llegar, siempre me digo a mi esposa cuando estoy pasando y veo a la gente vendiendo, cuando termina el día ese hombre seguramente cuenta sus recursos y dice, hoy gané tanto, hoy hice tanto. Y siente placer. Y si me voy más a la imaginación, tal vez sus hijos están esperando ahí y él llega con algo para que sus hijos coman. Y eso genera placer. Nosotros, queridos hermanos, somos seres sociales y vamos aprendiendo del modelo familiar. Esa nueva generación de aquel hombre que todos los días salía en la mañana para trabajar, va a ser bien esforzada y va a formar hábitos laborales. La generación que los padres no trabajaban, que todos los días dormían, pues tiende a ser peor, porque nosotros formamos a nuestros hijos. Nosotros somos los modelos, la matriz de identidad de nuestros hijos. Y, lógicamente, cada familia es la matriz de identidad de la sociedad. Si aumenta la delincuencia, si aumenta la pobreza, si aumenta el descuido, es justamente porque como padres o como familia estamos fallando. Y eso requiere de un cambio en nuestras vidas. La Biblia da consejos bien claros respecto entonces al trabajo. Para Dios, el trabajo es una bendición. El trabajo es un medio de sustento. El trabajo es una manera de cómo conseguir nuestros recursos y también cómo disfrutar de aquello que hacemos. Y el no hacerlo, la pereza, es una desgracia, se convierte en una maldición. Dice, la Biblia advierte que el poco trabajo puede llevar a apartarse de Dios. Por lo menos eso es lo que pasó en Sodoma. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Escuchemos bien, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menosprecio.
del menesteroso. ¿Qué nos dice este texto? Que en Sodoma había abundancia de pan, había soberbia. Este versículo remarca 4 puntos. El primer punto que remarca es que la gente de Sodoma tenía esa arrogancia, esa soberbia, porque tenía los recursos en abundancia. Esto me hace recordar que en la historia de nuestra vida, de mi vida por lo menos, he visto crímenes atroces cometidos por hijos de personas con mucho dinero, que se creían impunes, inclusive hacían o intentaban hacer desaparecer cadáveres, compraban médicos, compraban abogados para poder quedar impunes. Aún así el brazo de la ley los agarró. Pero tenían esa sensación de que podían matar sin pagar las consecuencias. He visto muchos son casos acá en Argentina, casos conocidos y reconocidos ya por los medios, publicados y hasta algunos condenados. Entonces, eso es lo que genera el tener demasiado. Si uno no sabe cuidarse, no es malo tener demasiado. Lo malo es ser arrogante y ser soberbio con eso. El segundo aspecto que menciona este texto es que la abundancia de los recursos y riqueza, debido a que vivía en una zona fértil, que producía mucho, generaba saciedad de pan y abundancia. Y eso hacía que ellos no quieran trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si tengo de sobra? Y si yo tengo de sobra y no quiero trabajar, pues mi mente va a divagar en hacer cualquier cosa. Y eso es malo. Entonces, acaba mencionando que esa falta de disciplina laboral, esa falta de empeño en trabajar, lógicamente hace que nuestras mentes puedan pervertirse. Otro aspecto que va mencionando esta lección o ese versículo es de que el tener mucho, el no trabajar, el creer que se siente superpoderoso, hace que se pierda la empatía. Y al no tener la empatía, mezclado con la soberbia, uno comete muchos errores. Con eso estaba pasando con Sodoma. Por eso fue destruida Sodoma. Porque no había empatía, no había necesidad de trabajo, una corrupción tremenda debido a la abundancia, y la gente no quería entregarse a Dios. ¿Para qué querer entregarme a Dios si tengo todo de sobra? ¿Qué necesidad tengo de Dios? Imagino que era su pensamiento de ellos. Imagino que ellos pensaban así, ¿qué necesidad tengo de Dios? Entonces, eso los llevó a la destrucción. Por eso quiero terminar esta lección mencionando el texto que ya lo leímos en otro momento, Eclesiastés 2:24, que dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es la mano de Dios. Querido hermano, que Dios te bendiga y que podamos ver al trabajo como una bendición que nos va a ayudar a progresar en distintos niveles de nuestra vida. Amén.